¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. Hoy, para la primera parte del programa, tenemos una mesa de análisis con dos congresistas. De un lado, Gilbert Violeta, de la bancada, todavía de la bancada Peruanos por el Cambio, y de otro lado, Gino Costa, de la llamada bancada liberal, pero en algún momento también fue de la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches, gracias por... Bien, mientras que se acomodaban ustedes en la silla, yo pensaba, bueno, estos dos señores en algún momento formaron parte de un mismo proyecto político, de un proyecto político del que formaba parte también Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente Vizcarra. En un mundo ideal, todo eso debería haberse mantenido cohesionado, más allá de los eventos personales que hicieron que, por ejemplo, tuviese que renunciar Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, eso no fue así. Sabemos que Gino, por ejemplo, se alejó a raíz del indulto a Fujimori. Pero, visto retrospectivamente, esa es la única diferencia que ustedes entienden, por ejemplo, entre sí en este momento, porque si así fuera, digamos, eso ya se desactivó. Deberían seguir representando el mismo sector político, ¿o no? Bueno, en este momento es un poco difícil decirlo porque, digamos, está pasando la bancada y el partido por una crisis de identidad que es difícil saber, digamos, dónde está, ¿no? Pero hasta ahora yo diría que, digamos, hemos andado juntos en la mayoría de los grandes temas que han sido abordados en el Congreso. Salvo el indulto. Por eso digo, con posterioridad, perdón. Pero incluso después con posterioridad hemos seguido trabajando juntos, apoyando muchas iniciativas del gobierno de PPK todavía, cuando nosotros ya habíamos tomado distancia como bancada y digamos, éramos una bancada independiente, no teníamos ningún vínculo con el gobierno, pero entendíamos que habíamos llegado con el gobierno de PPK, con un plan de gobierno que compartíamos, en el cual habíamos el plan trabajado, de gobierno, ¿no? Y las aspiraciones, la revolución social, agua y desagüe, reducir la informalidad, cosas que no ocurrieron, lamentablemente, en el año 8 meses que Pedro Pablo Kuczynski fue presidente, ¿no? Una aspiración compartida, y lo ha seguido siendo con Martín Vizcarra. De manera que nosotros, cuando se nos ha dicho, no somos una bancada independiente, digamos oficialista, somos una bancada independiente, pero vamos a apoyar al gobierno porque entendemos que entramos juntos y somos parte del mismo proyecto de alguna manera. Sí, por favor. Mario, primero, sí. Peruanos por el Cambio no tiene ninguna crisis de identidad, es decir, nosotros seguimos en la misma bancada, seguimos defendiendo el mismo plan de gobierno y seguimos trabajando en todo lo posible en la línea de lo que nos corresponde con el presidente. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Quién está defendiendo los decretos legislativos, el control de constitucionalidad para que los decretos legislativos no se deroguen? ¿Quién le habla? ¿No es cierto? ¿Y acaso porque tengo alguna vinculación o algún trabajo coordinado con algún ministro? En absoluto. Básicamente porque tenemos un nivel de coordinación en base a lo que creemos que debemos hacer. Aquí, ¿cuál es el problema, me parece? El problema es que cuando un partido político como el nuestro dice vamos a hacer un balance de gestión, entonces hay gente que se sobreexalta y se pone más nerviosa de la que debería. Lo mismo nos pasó en el primer año de gobierno. Se está refiriendo a gente dentro del partido en este momento. Y no, me refiero a gente, por ejemplo, a los ministros o a los políticos o los colegas parlamentarios. Y te pongo otro ejemplo. En el primer año, para julio del 2017, el partido hizo un balance de gestión del primer año de gobierno PPK. Y balance de gestión del primer año de gobierno PPK. Y Fernando Zavala y varios ministros pegaron el grito en el cielo porque dijeron cómo es posible que el partido, ¿no es cierto?, está pasando a la oposición. Ninguna oposición, el partido lo que estaba haciendo era lo que le corresponde hacer a cualquier partido democrático, hacer un control del avance de las políticas públicas. Pero, digamos, si el secretario general de un partido y el vicepresidente encargado de los asuntos de la presidencia están en dos bancadas distintas, uno tiene que asumir que hay una crisis de identidad de todas maneras, ese es un tema de orden que sí efectivamente tenemos que resolver. Hoy día, de hecho, saliendo de aquí, yo me voy a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Pero se están entendiendo el secretario general y el encargado de los asuntos de la presidencia de manera distinta. Y entenderse es
aquello que concierne a la identidad. Entonces, ¿cómo no va a haber una crisis de identidad si cada uno de los dos funcionarios principales el secretario del general partido quiere ir a una bancada y el distinta? vicepresidente del partido estamos trabajando coordinadamente en el partido. La decisión de Salvador fue una decisión personal en relación a la bancada y de hecho hoy revisaremos esa decisión y veremos la manera de darle una salida. Ya, pero no es una decisión personal, pues, como de qué equipo es hincha. Él es secretario general del partido y está tomando una decisión que tiene que ver con su desempeño político en el Congreso. ¿A qué bancada pertenezco? Y será un asunto que tengamos que resolver políticamente. Bueno, pero hay pues un problema de identidad. ¿Cómo no va a haber? Sobre todo porque Salvador viene diciendo que él quiere que el partido se defina como claramente opositor al gobierno de Martín Vizcarra, y quien le hace eco en esa pretensión es Juan Cheput, que pero en Juan este Cheput momento es de bancada, no es partido, está bien, ¿no? Pero pero ha entrado al debate público, ¿no es cierto?, a decir que él no se siente, digamos, oficialista, que no quiere ser oficialista, y le hace eco a Salvador, y entonces hay una reacción. El resto de la bancada, acabo de ver la declaración de Carlos Bruz, que dice que 9 de los 11 miembros de la bancada no quieren ser opositores al régimen, pero que Bruz, me parece normal, digamos. Digamos, tienes una bancada que llegó al gobierno con el presidente de la República y ese presidente es el más popular en los últimos 20 años, tener una bancada que dice no quiero ser oficialista sino opositor es realmente delirante, ¿no? O sea, nadie entiende, porque no hay ni diferencias programáticas, ni diferencias ideológicas, ni políticas que justifiquen. Por lo menos no han sido explicitadas. Sí, claro, Gino, pero por no Salvador, no hay como tampoco Juan. no las tendría que ver con ustedes, y por lo tanto lo lógico sería que ustedes, que salieron elegidos con la plataforma de Peruanos por el Cambio, estén en nuestra bancada y no estén fuera de ella. Esa era la reflexión inicial, ¿no es cierto? claro, o sea, eso es lo que debería ocurrir. Si somos todos coherentes. O sea, ahora, mira, el caso de Colombia. En el caso de Colombia, el partido de gobierno le marca al presidente Duque y le dice, oiga, nosotros queremos que esta política de gobierno tiene que marchar en este sentido. Y otra cosa, hemos ganado para ser parte de un gobierno, no para estar pegados como una fotografía en una pared. Nosotros ya el partido en este tema de participación del gobierno hace tiempo que le dio vuelta a la página, hace tiempo, con Kuczynski. O sea, hace tiempo dejó de ser un tema. Parece que no, porque era la impresión de que para sentirse cómodos como bancada oficialista tienen que participar del gobierno. No, ¿sabes cuando en qué? La bancada está a cargo de la acción legislativa y creo que la parte en la que no se puede renunciar es en la parte en la que hay que hacer un nivel de control político y de seguimiento de política. Yo te voy a poner un ejemplo, un ejemplito nada más. Favor. El sistema previsional en el Perú, un elemento fundamental de nuestra política de plan de gobierno y formalización, que tiene que ver con cómo asignas derechos laborales, cómo incorporas toda una masa laboral y mejoras el sistema de previsión de pensiones futuras para la población. ¿Qué estamos haciendo en eso? Acaban de salir unas noticias tremendas. No podemos quedarnos callados, pero no se trata de ser opositores por el hecho de decir, oye, aquí se pueden mejorar estas cosas. Eso no es ser opositor. Es hacer el papel que le corresponde a cualquier parlamentario. Ahora, acabemos primero con lo que concierne al partido, porque estamos confundiendo permanentemente o saltando de bancada a partido. Me decía usted que tienen ahora reunión del CEN, esto es el Comité Ejecutivo Nacional. Así es. Ahí se van a reunir con Salvador, se van a reunir los congresistas que son militantes del partido y van a resolver ¿qué? Bueno, lo que los congresistas, en este caso, por ejemplo, el congresista Heresi, traiga como dirigente a la mesa de discusión, y si él ¿No hay una agenda? Hay una agenda. ¿Cuál es la agenda? La agenda es, primero, esta reunión del CEN es para dar cuenta de la renuncia presentada por Pedro Pablo Kuczynski, por lo tanto, el orden institucional que se tiene que seguir en el partido. En segundo lugar, hay un pedido del congresista Heresi para hacer un balance político de la gestión del periodo Vizcarra. También se tiene que asumir eso, y luego otros asuntos que son actos preparatorios para la Asamblea General del partido, que nos van a dar lugar a la discusión sobre el cambio de nombre y símbolo. Pero podría ocurrir que terminada la reunión del CEN, sigue el secretario general del partido y el presidente encargado, quien está encargado de las funciones presidenciales del partido, aspirando a dos bancadas distintas. Bueno, no es que estemos aspirando, yo estoy en una bancada de la que no me he movido. Él aspirando a otra porque todavía no ha sido reconocida. Pero esa será parte de la discusión que tengamos. Pero podría, digamos, es una figura posible en el universo de lo posible. Pueden terminar la reunión y los dos más importantes... Si no hay un entendimiento... Las dos más importantes autoridades del partido yendo a bancadas distintas. Si no hay un entendimiento, podría ser que la cosa se quede como está. Esperemos que no sea así y que al final el acuerdo sea tratar de consolidarnos en torno a una sola bancada. Vamos ahora a bancadas.
efectivamente, Juan Cheput les está atribuyendo como además como si fuera pecado mortal, además, defecto, ser un grupo oficialista, ¿no? Ser, no lo somos, ser pero... la bancada oficialista. ¿Cómo se sienten ustedes con esa denominación? Bueno, no creemos que él está calificado para, digamos, definirnos, ¿no? Y claro, ese comentario se hace además en el contexto de que él no se siente oficialista y cree que la bancada de PPK no debería ser oficialista. Cuando se le pregunta por qué no esgrime, ¿no es cierto?, argumentos programáticos, ni ideológicos, ni políticos, sino dice, bueno, a mí no me gusta que me mesan, por eso yo no voy a Palacio. A ustedes les ha atribuido ir a Palacio y dice que los ve desde bueno, Jordano. nos ha acusado antipalaciegos, porque hemos tenido hace 2 semanas una reunión con el presidente. Sí. Es la primera que tenemos. Sí. Y desde que entró Vizcarra, como reunión de trabajo, la segunda, porque fuimos a visitarlo con Alberto Belaunde apenas entró. Todos, nosotros no somos palaciegos para nada. Se nos ha invitado en algunas oportunidades cuando se han promulgado leyes, por ejemplo, 2 o 3 oportunidades. Punto. Entonces, y yo no sé dónde sale esto de pero palaciegos. ¿Se sienten incómodos con, no digamos palaciegos, con lo de oficialistas? Nosotros, palaciegos siempre tiene algo de servil. Es que no somos, porque no tenemos reuniones regulares, sí. No recibimos, digamos, directivas ni instrucciones. Nos sentimos una bancada independiente muy cerca del gobierno porque hay una historia, hemos entrado juntos, conocemos al presidente, confiamos en su liderazgo, nos entusiasma la conducción que está haciendo en la lucha contra la corrupción. Entonces, no solo por la historia, sino por la manera como Vizcarra está conduciendo el país. Sí, bueno, pero les van a decir, si aletea como pato, grazna como pato, camina como pato, debe ser pato. Pero bueno, sí. Digamos... Entonces, por eso ¿cuál es el problema? ¿Hay problema con serlo? Yo no veo ninguna dificultad de que además de Peruanos por el Cambio existan otras bancadas que se sientan cómodas con el gobierno y que quieran apoyar al gobierno. Ojalá que fueran más. Digamos, necesitaríamos varias más para que el gobierno tenga una base de sustentación congresal que no tiene. No hay ninguna, pero es que no hay ninguna competencia. Porque está en la imaginación de algunos, como Juan, que dice que, en fin, las cosas que ya hemos comentado, ninguna competencia en absoluto. Por eso hacemos cuestión de decir, oye, no, la bancada oficialista es Peruanos por el Cambio, porque no queremos que sientan que nosotros queremos ocupar un espacio que no nos corresponde. 9 de 11 ha dicho... Primero, Carlos, con todo el respeto, no es el vocero de la bancada. Ya bueno, pero sabrá contar. Y segundo, parece que no sabe contar, porque me parece que los números no le están cuadrando. A ver, ¿cuál es el número que nos da usted? No creo que se trate de eso. O sea, no creo que se trate de que si son 7, 8, 9. Creo que lo que hay que resolver es el problema de coordinación política de la bancada con el Consejo de Ministros, porque quien coordina las políticas sectoriales es el Consejo de Ministros. Entonces no tiene mucho sentido que cada vez que se produce una crisis, efectivamente el presidente tenga que hacerla de bombero, llamando, ¿no es cierto?, y alineando a las tropas parlamentarias, cuando lo que tiene que haber es una dinámica de trabajo permanente del presidente del Consejo de Ministros con los ministros y los congresistas. Y te pongo una vez otro ejemplo, y Gino no me dejará mentir. Hemos enfrentado hace poquito el tema de la reforma del Consejo Nacional de la Junta Nacional de Justicia. A nosotros, por lo menos a mí, que yo estaba en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia, no me llegó ni un mail del ministro de Justicia. Gino me alcanzó más información de la que pude conseguir a través del coordinador parlamentario. Pero es que el presidente, de acuerdo a su propio discurso de, no sé, un mes atrás, no tendría que hacer de bombero, porque se dijo, por enésima vez, a partir de ahora sí todos juntos nos vamos a reunir, vamos a discutir las cosas, ¿no? Sí, pues, lamentablemente, esta vez sí. ¿Ha habido reunión? No ha habido ninguna. Entonces, lamentablemente. Y claro, y ahí yo entiendo, el bombero usa la manguera para alejarlo. El malestar de Gino cuando le dicen, oye, eres oficialista y él se siente incómodo, pero visto desde afuera, claro que su bancada probablemente tiene más proximidad con el gobierno de la que tenemos nosotros. Y entonces pero parece una historia de celos, disculpen, ¿no? No, pero tú estás más cerca, yo estoy menos cerca. Pero por eso digo que ese no es el tema. Sí. O sea, en verdad yo no creo que ese sea el tema. Yo veo diversos temas que se están discutiendo en el Parlamento y lo que veo es una falta más bien de presencia del Ejecutivo en las diversas mesas de debate del Parlamento. O sea, terminamos generando una discusión a ciegas.
Sí. ¿no? Y terminamos concentrados en temas como estos que no tienen mayor relevancia. De acuerdo, Gilbert, pero de ahí a dar el salto y decir, oye, en realidad nosotros no somos una bancada oficialista, pero sino nadie está nos diciendo sentimos eso, más cómodos como opositores, que es, por ejemplo, lo que ha dicho Juan, que es verdad que no es el vocero, pero es el que ha estado hablando más. Y nadie de la bancada pero ni del no ha partido utilizado lo ha la palabra, entonces... no ha utilizado la palabra opositor tampoco, ¿no? O sea, no creo que haya ido por ahí el comentario de Juan, ha ido por el lado del comentario de reclamar una mayor coordinación. No. Y Salvador me parece que lo ha dicho hoy día mismo, que él Salvador claramente quiere me parece que está una en ese posición talante, opositora. ¿no? Cuando él ha sido ministro de este gobierno hace tan solo 3 Mire, meses. yo creo que hay una cosa que deberíamos ser conscientes todos, por lo menos nosotros, ¿no? Hemos sido elegidos bajo un partido y hemos sido elegidos comprometiéndonos bajo un plan de gobierno. El compromiso que deberíamos tener todos es que honrar el voto popular en relación a ese partido y a ese plan de gobierno, indistintamente de donde nos encontremos. Y lo mismo el presidente de la Y por lo República, el tanto, Ejecutivo, también tendría que honrar el plan de gobierno por el que ha sido elegido. Lo que está en cuestión ahora no es la coherencia con ese compromiso de parte nuestra, es la coherencia de ustedes, que no se sienten cómodos como oficialistas y algunos dicen que preferían ser opositores. De eso estamos discutiendo. No, pero cuando tenemos, con todo el respeto que merece el presidente, yo difícilmente hago comentarios sobre él, pero presidentes, premier, ¿no es cierto?, o colegas que dicen, ¿no es cierto?, no tenemos ni bancada ni partido, entonces, oye, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí lo que hay es, no se puede desconocer el compromiso ni la plataforma que nos llevó, en este caso, al gobierno, porque bajo esa lógica hemos salido elegidos y hay que honrar. Y además otra cosa, se nos acaba el ejercicio el 28 de julio del 21. No podemos dedicarnos más a pelear que a tratar de sacar cosas adelante. Yo insisto, tenemos una larga lista de temas pendientes y siento a veces que estamos más detenidos en este tipo de confrontaciones. Lo del 9-11, así no sea, digamos, el número que se ajusta a la realidad, a mí me parece que el número es importante porque cuando se llega, digamos, a una confrontación de opiniones dentro de la bancada, yo me imagino que votarán. Sí, pero y entonces el numerito que hace mayoría va a ser determinante. Pero ¿sabes por qué no, por qué niego el número? Sí. No porque haya contado más o menos, sino porque este tema no se ha deliberado en exactitud en la bancada, por lo tanto no hay forma de saber. No son tantos como para no saber por dónde, para qué lado se inclina cada cual. No me dejará mentir, pero Carlos mismo era una persona que semanas atrás era muy crítica de la relación de la bancada con el gobierno. Sí. Entonces, siendo él así, no sé si él esté dentro de esos dos que él computa como de las personas que quieren tener un distanciamiento del gobierno. Yo supongo que no. Pero tendremos una reunión como bancada y tomaremos algunas decisiones. Primero la reunión partidaria, que es hoy. Y ¿Cuándo es la reunión de bancada? En cuanto nos convoque el vocero, hasta ahora no nos han convocado. En la bancada liberal hay aspirantes a integrarse. ¿Conocen ustedes, están en conversaciones con alguien más para que se extienda la bancada? No, en este momento no. Ajá. No. Muy bien, bueno, no solamente... suceden cosas en las bancadas que ustedes integran, sino también en otras bancadas del Congreso. De esas bancadas vamos a hablar en un momento, pero tenemos que ir a una pausa un momento. Regresamos. Aquí lo que tiene... Muy bien. Ya estamos al aire, sí. Salvo que quieran seguir comentando estos asuntos. Bien, decía yo que ocurren otras cosas en otras bancadas que se entienden o dejan de entenderse. Se ha producido hoy una discusión acerca de cuál es la naturaleza de la relación entre la bancada del Partido Aprista y la bancada de Fuerza Popular, o cuál ha sido la naturaleza de esa relación. Javier Velázquez Quesquén ha dicho que hubo una alianza estratégica que ya no existe. Y en cambio Mauricio Müller ha dicho que esa alianza nunca existió y Karina Beteta ha dicho que tampoco, que pueden haber coincidido en votaciones, pero que eso habrá sido pues fruto de la espontaneidad. ¿Cómo entienden ustedes este avance y retroceso o este contraste de declaraciones sobre ese particular? Yo tengo la impresión que el APRA fue el que dio dirección política a Fuerza Popular los 2 primeros años. De hecho, la modificación del reglamento para la modificación de la ley de la cuestión de confianza provino del APRA. La ley para la publicidad estatal, el control de publicidad estatal, provino del APRA. O sea, y todas al final terminaron en acciones de inconstitucionalidad. Y es más, era la ley de Mauricio Mulder.
¿no? O sea que, y el Fuerza Popular lo apoyó. O sea, sí hubo alianza estratégica. Hubo un trabajo coordinado. Que dicho sea de paso, es normal que las bancadas coordinen claro, y se integren. Pero eso es Mauricio normal. ha dicho, yo nunca me he sentado delante del grupo fujimorista. No tiene ningún sentido negar algo que me parece que es tan evidente, ¿no? Bueno, y pero siendo que no es irregular. Si conversar no es pactar, según lo que decía Prialé, a lo mejor se puede pactar sin conversar o no. Digamos, mira, dentro de la misma lógica. Yo creo que además esa alianza es mucho más que una coincidencia de posiciones en relación con algunas iniciativas legislativas, muchísimo más que eso. Y lo ha definido bien Javier Velázquez, que es una alianza estratégica. Dice, ¿no? Y la alianza es estratégica, pues no acá, en 2 años, ¿no? La alianza estratégica es una visión de muy largo plazo. Yo creo que la define bien. Desde el punto de vista del Partido Aprista, ellos, con una bancada pequeña, con experiencia, se han posicionado bien, han, digamos, vendido su capacidad y experiencia política a cambio de lo que significa el voto de Fuerza Popular. Y yo creo que a ellos les interesa eso en términos de la protección que eso puede significar, en términos de ellos mismos y sobre todo de su líder. Y ha sido, ¿protección frente a qué? No es que es una pregunta casi retórica, pero... Investigaciones, por ejemplo, Gilbert ha estado en la Comisión Lavallato. En la Comisión Lavallato ha habido un blindaje a Alan García, claramente, a Keiko Fujimori también. Han coincidido en ese esfuerzo. Sí. Pero imagínate que hubiera una situación en la cual el Congreso tuviera que pronunciarse sobre estos temas. Bueno, va necesariamente el Congreso a jugar un rol de protección en posibles investigaciones más adelante. Esa es la manera como yo lo entiendo. Creo que ha existido y probablemente siga existiendo. Si no es directamente con los propios líderes, hay una coincidencia en blindar, por ejemplo, todos los hermanitos que quieren ser investigados por el Poder Judicial, no lo permite Fuerza Popular y normalmente se ve secundada por el APRA. Se ha dicho que se ha permitido que se le investigue a Inostroza por organización criminal. Es el único, junto con Chávarri, recientemente, al que el Congreso ha autorizado que se investigue por organización criminal, pero a los exmiembros del CNM no se ha permitido eso. A los fiscales supremos, sospechosos de ser también parte de los cuellos blancos, no lo han permitido ni Fuerza Popular ni LAPRA, y lo mismo ha ocurrido con los cuellos blancos en la Suprema, ¿no? Entonces, hay una coincidencia de pareceres en términos de permitir que las cosas cambien lo menos posible, ¿no? Por ejemplo, en la estructura del Poder Judicial, cuando el país demanda cambios en profundidad, esa alianza en el Congreso tiene la mayoría, hoy día todavía suficiente, como para impedir esos cambios. Lo acabamos de ver en acusaciones constitucionales la semana pasada y lo estamos viendo esta semana en inmunidad parlamentaria con el blindaje a... Pero ese ha sido solamente el voto de Ha sido Fuerza solamente Popular. el voto de Fuerza Popular. Quien presidía la comisión, en el caso de Donaire ha sido solo... no votó, entiendo. En tanto presidente de la comisión y no tuvo que dirimir, pero no se adhirió. En algunos casos, digamos, no hay un alineamiento automático, pero en general... Claro. Pero tienes la impresión de que la lógica continúa. Me da la impresión que continúa. No veo ninguna demostración de que eso ha terminado, más allá de que no hayan ido juntos a la mesa directiva en este tercer año de gobierno. Esa es, digamos, la demostración que da, la prueba que da Javier Velázquez, que es de que terminó esa alianza estratégica al concluir el segundo año. Daría la impresión de que siguen votando juntos. Hay ciertas fotos en las que no quiere aparecer, digamos, la bancada aprista. Claro. Esta foto es ya demasiado... Claro, es un poco demasiado, pero la bancada poco aprista, sentadora, por lo menos decir. 3 de ellos tienen mucha experiencia política y esa experiencia política la ponen, saben que necesitan efectivamente, como dice Gino, los votos y esos votos están en Fuerza Popular. Ahora, el Parlamento ya tiene un nuevo mapa político, hay un mapa en la que hay diversidad de bancadas y ahora se va a generar una nueva correlación de fuerzas en donde seguro habrán otro tipo de alianzas, no siendo las alianzas necesariamente malas, ¿no? Ojalá hubieran utilizado su poder para hacer o sacar adelante otras reformas que son importantes para el país. Ahora, hay información sobre el Congreso. Hoy día traía un informe de gestión que es importante y que me parece atañe a todas las bancadas. Es una información sobre las comisiones investigadoras. Se han establecido 7 desde que empezó esta conformación de la representación nacional, 30 meses, y hay una sola ha emitido su informe, que es la Comisión Lavallato, y vaya que el informe... Bueno, el caso Madre Mía también, ¿no?
solo que el informe dice efectivamente uno, pero en el caso de la Comisión Madre Mía también hubo un informe, también hay un informe parcial, entiendo, en el caso del Callao, parcial. ¿no? Parcial, ¿no? Sí. Pero claro, la Bayato es probablemente la más grande, es la que complicó más. Y lo interesante es que esta es una nota que, digamos, se hace pública en el momento en que se discute si se debería crear una nueva comisión investigadora para el tema del Club de la Construcción, que es una iniciativa de Acción Popular, ¿no? Sí. Nosotros particularmente no creemos que sea necesaria una comisión del Congreso cuando las investigaciones fiscales están claramente avanzando también en ese tema. Lo que pasa es que son temas atractivos políticamente, entonces la tentación de hacer comisiones investigadoras, lo que este informe está poniendo sobre el tapete es, bueno, qué tan útil acaba siendo desde el punto de vista de la persecución o el esclarecimiento de los hechos. Y de la inversión pública. Bueno, y también, ¿qué tan rentable sería rentable entre comillas? Yo creo que hay circunstancias en que sí se justifique, es decir, cuando no avanzan las investigaciones fiscales, por ejemplo, ¿no? Que fue el caso de Orellana, fue el caso del Callao con Alex Curi, que el Congreso tuvo un liderazgo. Es que ese es un error de concepto sobre la función de las comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras no pueden suplantar al Ministerio Público. Las comisiones de hecho, el trabajo termina en el Ministerio Público. Claro, y qué es lo que nos ha pasado en la Comisión Lavallato. Hemos justo compartido la Comisión Lavallato, media comisión, medio periodo Gino y medio periodo yo. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que las conclusiones a las que uno termina abordando, toda esa información ya antes la tiene el Ministerio Público, o sea, tiene eso y más. Y uno dice, concluye que hay un posible delito de enriquecimiento indebido, y resulta que el Ministerio Público hace meses atrás ya lo dijo, entonces terminan siendo a veces tienen poco sentido práctico. Pero lo que sí deberían hacer las comisiones investigadoras es concluir normas que permitan corregir en el futuro, por lo menos recomendaciones que permitan corregir en el futuro, que ese tipo de cosas vuelvan a ocurrir y abocarse a generar un proyecto normativo sobre eso. Y lamentablemente ese tipo de cosas es lo que menos ocurre en las comisiones investigadoras. En lugar de replicar el esfuerzo de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, ¿qué es lo que ha ocurrido con Lavallato, ¿no? Y que ocurre con todas las comisiones investigadoras. En ese sentido, ¿no? la comisión desperdicia la oportunidad de hacer un esfuerzo por decir, bueno, qué normas y qué políticas deben modificarse para que no tengamos que enfrentar la corrupción en el Perú, la corrupción vinculada a las empresas constructoras en el Perú, empresas extranjeras o peruanas. Muy bien, ¿qué es lo que ha pasado para saber cómo corregimos eso en el futuro? Y eso no es lo que se investiga. Lo que se investiga es muy bien, el señor tal se reunió con el señor tal, habría recibido plata del señor tal, o sea, hacemos labor policíaca o labor del Ministerio Público. Así es. Y ahí yo creo que es donde y es labor que erramos, se hace, ¿no? Pública y pone en peligro las investigaciones que normalmente son reservadas. Exponen pruebas. Da la impresión de que es por digamos, afán de notoriedad política, porque claro, esto de acá gana titulares, gana exposición, y entonces quien aparece como el paladín se apunta algo en la cuenta corriente de la popularidad. Sí han habido casos en los cuales el Congreso, ¿no es cierto?, ha investigado temas que no estaban siendo investigados, los ha puesto en agenda y ha ayudado a que las investigaciones fiscales... Ese es otro esa es la dimensión política. Los temas de política, ¿no es cierto?, y marco normativo que deben ser transformados para que fenómenos como el de Lavallato no vuelvan a ocurrir, ¿no? Ha mencionado Acción Popular hace un momento, Gino, a propósito de que esta es una iniciativa, y eso me lleva a pensar en la protesta del Partido Morado y en Julio Guzmán contra la tacha que un militante de Acción Popular, un señor Grandes, ha presentado a la inscripción como agrupación política por el detalle de que no había incluido, me parece, el resumen de su estatuto. ¿Qué impresión tienen ustedes de esta protesta por un hecho que a mí me parece que por lo demás forma parte de lo que los ciudadanos pueden hacer? Si es una tacha descabellada, pues será descartada y se acabó el problema. Yo me imagino que lo que ha irritado profundamente es que la tacha ha sido interpuesta pues en la hora nona, ¿no? Ya cuando estaba para cerrarse el periodo de tachas, es un clásico, ¿no? Entra una tacha de este tipo y están bastante impacientes porque este es un proceso que ha durado casi 3 años. O sea, parece el palo que te ponen en el rayo de la bicicleta para que te sacan injustamente, ha quedado claro a estas alturas de que fue una sacada del partido injusta. ¿Te refieres al 2016? A la, digamos, descalificación de Julio Guzmán en la elección del 2016. ¿Quién operó esa injusticia?
eso es una de las cosas que hay que investigar. Ahora, si no se pudieran presentar tachas o la gente se va a ofender porque se van a presentar tachas, no retirémoslos del procedimiento y digamos están proscritas las tachas en el Perú. Miren, en el caso del señor Julio Guzmán en el 2016 se presentaron 12 o 15 tachas. De hecho, una de las tachas que se presentó, y ahí nosotros con Gino todavía éramos candidatos juntos, pero una de las tachas fue de un militante de Peruanos por el Cambio. Y dijeron, ya el Peruanos por el Cambio quiere complotar para que Julio Guzmán no sea... ¿Qué es lo que le han dicho a Acción Popular en este Acción caso? Popular tiene 200... en el caso de Acción Popular creo que tiene 200.000 militantes. Bueno, muchos seguro que estarán muertos, pero no hay forma de que el señor Barnechea o el señor Edmundo del Águila controle pues que un militante no vaya a presentar una tacha, así sea en el último minuto mientras que está dentro del plazo. De hecho, Alfredo Barnechea, que no tiene cargo, digamos, de autoridad, ha hecho el deslinde, ha expresado su solidaridad. Ha hecho una declaración en el sentido innecesario, me parece. Él no ve que el partido como partido debería estar involucrado en esto, pero parece que no lo está. Como tan innecesario, y creo que demuestra también una falta de conocimiento sobre el procedimiento y sobre la política, es reclamar porque te plantean una tacha. A nosotros nos han planteado cientos de tachas a lo largo de nuestro proceso. Nos impugnaron, yo recuerdo en un caso, teníamos que escribir un comité en Piura, habíamos presentado 60 o 70 personas para acreditar un comité, se necesitaban 50 y nos impugnaron uno, o sea, nos quedamos con 49 y nos tomó 6 meses más porque se cerró el padrón electoral durante ese periodo. Pasa. Y no por eso íbamos a sacar un comunicado público diciendo que nos estaban afectando la inscripción electoral. Es parte del procedimiento, pero en fin, tienen derecho también a defenderse. ¿Cuántas firmas tuvieron que recoger? Sí. Nosotros llegamos a recolectar 650.000. ¿Pero les validaron? ¿Cuántas tenían que ser validadas? Antes era el 1%, ahora es 4%. Con nuestro caso fue 3% y luego es 4%. Y nosotros tuvimos que discutir en el Tribunal Constitucional, en el Jurado Nacional de Elecciones, para que se nos reconozca que como el kit había sido comprado dentro de la vigencia del 1%, se nos aplique esa ley. Bueno, finalmente, y regresando al Congreso, a raíz de esta noticia de las 130 personas a las que no se les renueva el contrato, ¿ustedes participan de la idea de que son gente orgánicamente vinculada al fujimorismo y que en algunos casos trabajaban, como ha dicho, me parece que Johnny Lescano, en función de troles, digamos, del fujimorismo? Yo no sé quiénes son los 130, no conozco a ninguno de ellos, pero el 130 que están en el Congreso y no se ven. Bueno. Pero el presidente del Congreso ha explicado la decisión y da la impresión de que hay gente que por sus vinculaciones políticas con Fuerza Popular terminaron siendo digamos, miembros del Congreso, y me parece que hace bien el presidente en decir, no les renovamos el Congreso a esta gente. Pero Fuerza Popular ha dicho que va a buscar recontratar a 2 abogadas recientemente despedidas por la gestión de Daniel Salaverry, que trabajaban en la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Bueno, yo tengo una posición más radical sobre el tema del personal del Parlamento. Yo integré el Consejo Directivo y recuerdo que le pregunté directamente al señor Salaverry, cuando quiso que aprobásemos el presupuesto del Parlamento, ¿cuántos trabajadores teníamos? La primera respuesta que nos dieron es que teníamos 4.500 trabajadores en el Congreso. La segunda respuesta, en una segunda sesión, fue 3.500. Y luego, en un tercer momento, para aprobar el presupuesto, nos dijeron que eran 2.750, números más, números menos. La pregunta consecuente era cómo pasamos de 4.500 a 2.750. Entonces nos dijeron no, porque aquí incluían pensionistas, en el otro incluían casi locadores. El Parlamento necesita una reforma profunda y por eso cuando nosotros defendíamos la bicameralidad, una de las cosas que creemos que podía permitir la bicameralidad es hacer una reforma integral de todos los recursos humanos del Parlamento. El Parlamento peruano puede funcionar perfectamente con 1.000 personas, altamente calificados, admitidos todos por concurso público y todos muy bien remunerados. Pero hoy día conocemos que aparentemente el oficial mayor se ha subido el sueldo, los gerentes, los altos gerentes del Parlamento se han subido el sueldo, ganan más que congresistas, y estamos en un desorden administrativo enorme. El señor Salaverry, el presidente del Congreso, Daniel, en esa reunión se comprometió que nosotros aprobáramos el presupuesto con cargo que se iba a formar una comisión para hacer un estudio de los recursos humanos del Parlamento. Y la comisión hasta ahora no existe. Yo he insistido con que se forme esa comisión. Muy bien.
Yo les agradezco su Muchas gracias, presencia aquí esta noche. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con nuestro siguiente invitado, que es el juez de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Jorge Salas Arenas.